¿Qué hace que un lugar de trabajo sea de verdad seguro? A ver, no hablamos solo de cascos o señales de advertencia. Existe todo un manual para el bienestar laboral. Se trata de la Resolución 295 de Argentina, y la idea es explorarla no como un texto legal súper denso, sino como un verdadero plan de acción para proteger a las personas en su día a día. Y esta es la pregunta del millón, porque la seguridad de verdad va mucho más allá de evitar los peligros obvios. Tiene que ver con la forma en que movemos el cuerpo, con el ambiente que nos rodea e incluso con amenazas que ni siquiera podemos ver. Pues bueno, esta resolución se mete de lleno en todas esas capas. En este recorrido vamos a ver por qué nació esta ley, cómo protege nuestro cuerpo, qué riesgos del ambiente controla, de qué amenazas invisibles nos cuida y, lo más importante, cómo se lleva todo esto a la práctica. Ok, empecemos por el principio. Entendamos el origen. ¿Cuál es el propósito de esta ley y por qué era tan necesaria, tan moderna? La razón es bastante simple. Las reglas antiguas, pues, se quedaron viejas. Con los avances de la ciencia y la tecnología, la forma de trabajar cambió muchísimo, y la ley tenía que ponerse al día. El cambio más importante fue poner la prevención en el centro de todo. Es decir, adaptarse a lo que sabemos ahora para anticipar los riesgos en lugar de solo reaccionar cuando ya pasó algo. Bien, el primer gran pilar de protección es el propio cuerpo. Y para cuidarlo, la resolución se apoya en una ciencia que es clave, la ergonomía. A ver, la ergonomía es mucho más que tener una silla cómoda, ¿eh? Es la ciencia de diseñar el trabajo para que se adapte a la persona, y no al revés. El objetivo, prevenir esas lesiones crónicas en músculos, tendones y nervios que aparecen por movimientos repetitivos, malas posturas o esfuerzos mal calculados. Y aquí hay un cambio de mentalidad fundamental. La resolución dice básicamente que este tipo de dolencias, aunque son un problema muy serio, no son un costo inevitable del trabajo, para nada. Al contrario, son prevenibles y por eso se exige que se gestionen con programas de ergonomía bien armados. Una de las cosas más potentes de esta ley es que convierte algo que parece subjetivo, como el esfuerzo físico, en algo objetivo, medible. Nos da un método clarísimo, paso a paso, para calcular el peso máximo que alguien puede levantar de forma segura. Y no lo hace al azar, sino basándose en cosas súper concretas como la duración, la frecuencia y la postura del cuerpo. Y en la práctica, esto es alucinante. Miren el ejemplo. Para una tarea que se hace de vez en cuando, levantar 32 kilos pegado al cuerpo puede ser seguro. Pero si esa misma carga la alejamos a más de 60 centímetros, ¡ojo!, el límite de seguridad se desploma a solo 9 kilos. Es una diferencia brutal que deja clarísimo lo importante que son la técnica y la postura. Pero claro, la seguridad no solo depende de cómo movemos el cuerpo, también tiene que ver con el entorno. Y en esto, la resolución es súper específica sobre cómo controlar los peligros ambientales. Con el ruido, la norma es tajante. Fija un límite de 85 decibeles para una jornada de 8 horas. Pero lo más interesante es lo que llaman la relación dosis-respuesta. Por cada poquito que sube la intensidad del ruido, el tiempo que podemos estar expuestos de forma segura se reduce. Y muy rápido. Y además, hay un límite pico de 140 decibeles que simplemente nunca se debe superar. Para el calor, la norma usa algo llamado índice TGBH. Esto es más que un termómetro, porque también mide la humedad y el calor que irradian los objetos. Y fíjense qué curioso, el umbral de seguridad es más bajo para una persona que no está acostumbrada al calor. Esto nos muestra la importancia biológica de la aclimatación. Y con el frío, el objetivo es muy claro, evitar la hipotermia. Hay que mantener la temperatura del cuerpo por encima de los 36 grados. La norma establece una regla de oro. Tiritar no es solo una molestia, es una señal de peligro que nos dice que hay que parar la exposición al frío, pero ya. Ok, ya vimos los riesgos que podemos sentir, como el calor o el ruido. Pero este manual de seguridad también se ocupa de amenazas que no se ven, que son invisibles, como la radiación. En este punto, la resolución se apoya en 3 principios de protección radiológica que son de puro sentido común. Primero, la justificación. ¿El beneficio de lo que se va a hacer es mayor que el riesgo? Si la respuesta es sí, pasamos a la optimización. Hay que mantener la exposición tan baja como sea razonablemente posible. Y por último, siempre, pero siempre, respetar los límites de dosis. Esa es una barrera que nunca se debe cruzar.
Con los láseres, la cosa se simplifica bastante. La seguridad se basa en una clasificación de riesgo que el propio fabricante pone en el equipo. Esa etiqueta nos dice qué tan peligroso es y, por lo tanto, qué precauciones tenemos que tomar para usarlos sin problemas. Muy bien, identificar todos estos riesgos es el primer paso. Pero, ¿cómo se controlan en el mundo real? Bueno, la resolución nos da estrategias muy concretas. La norma habla de dos tipos principales de controles. Por un lado, los de ingeniería, que son los mejores porque modifican el entorno para eliminar el peligro de raíz. Por ejemplo, usar una grúa en vez de levantar a pulso. Y por otro, los administrativos, que cambian la forma de trabajar, como rotar las tareas o hacer más pausas para estar menos tiempo expuestos al riesgo. Y al final del día, todo se resume en esto. Esta cita, que es de la ley que le da origen a la resolución, nos recuerda el propósito final de todas estas reglas, tablas y mediciones: proteger lo más valioso que hay, que es la salud y la vida de las personas en su trabajo. Al final, esta resolución es más que un papel, es un modelo para pensar la seguridad de otra manera. Y nos deja una pregunta picando: ¿cómo podríamos usar estos mismos principios, evaluar el riesgo, entender los límites del cuerpo y controlar el entorno para estar más seguros no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de nuestra vida?